Hola, hola, te doy la bienvenida a mi canal. Yo soy Génesis Gobella, mentora de mentoras. Y bueno, hoy no te vengo a hablar de marketing ni de mentorías, sino de algo muy personal que me pasó, que me hizo no publicar más por este canal y desaparecerme por unos cuantos meses. Y te quiero contar esto porque a pesar de que soy mentora, también soy humana, por supuesto, me pasan cosas y algunas cosas no tan comunes como esto, porque yo no conocía a nadie que le hubiese pasado. Y es que desde el año pasado comencé a planificar mi embarazo y bueno, en febrero de este año fui a mi primera consulta porque obviamente debido al retraso, en enero me hice una prueba de farmacia, me había salido positivo y bueno, todo para mí fue felicidad porque se empezaron a cumplir varias cosas de las que ya yo había visualizado y planificado y había hecho mi vision board para el 2025. Y dije, bueno, empecé súper bien porque ya se están dando muchas cosas de mi vision board, entre ellas mi embarazo deseado. Y fue tan mágico todo mientras duró, porque fue un embarazo distinto. Yo tengo un bebé, un niño, ahora de 3 años, y con ese embarazo la pasé mal con vómitos y creo que pasé 7 meses vomitando. Y este fue distinto. Fue Sentí algunas náuseas matutinas, lo normal, pero toleraba las comidas, me provocaba comer muchas comidas, las hacía, las comía y todo perfecto. Con el otro embarazo yo no podía ni cocinar porque todo era náusea, fue bastante fuerte. Eh, y bueno, decidimos irnos de vacaciones, contarle a nuestra familia. No lo hice público por redes porque quería como esperar hasta los 3 meses que todo fuera muy bien para hacerlo público. Pero bueno, sí, a nuestra familia y allegados sí, lo contamos. Entonces, bueno, nos fuimos en enero de este año a la playa. Nosotros estamos en Argentina, vivimos en la capital y nos fuimos a la costa porque, bueno, yo soy de Venezuela, de Falcón, y allá tengo las playas bastante cerca, entonces como que todos los años me gusta permitirme ir a la playa. La pasamos muy bien, me cuidé un montón, ni siquiera me metí al agua, porque el agua acá en Argentina, aparte de que es muy fría, tiene muchas olas. Entonces, nada, yo lo disfruté, veía a mi hijo y a mi esposo disfrutar y yo estaba súper feliz viviendo mi embarazo más que soñado. No sentía nada de otro mundo, lo normal de estar embarazado. Eh, Después que llegué de esas vacaciones, le pedí turno a mi obstetra, que es la doctora que siempre me ha visto como ginecóloga, después como obstetra, me asistió en el nacimiento de mi hijo. Y tenía la consulta para el mes de febrero, el día 5 de febrero. Entonces, bueno, nada, fui a la consulta, emocionada por supuesto, porque iba a escuchar los latidos de mi hijo o de mi hija. Yo sentía, no sé si son cosas mías, son cosas de madre, de nuestro instinto, pero yo sentía que era una niña, porque el embarazo fue muy distinto al de mi hijo. Y bueno, me llevé a mi esposo, me llevé a mi hijo, porque iba a escuchar los latidos del bebé. Cometimos el error, porque realmente sí, fue un error, soy humana, de contarle a mi hijo, él era muy chiquito, pero bueno, yo estaba muy emocionada, le decía que mamá tenía un bebé en la panza, él le hablaba, le daba besos, estaba contento porque iba a ser el hermano mayor. Y bueno, lo llevamos a la consulta. Y les pido mil disculpas, pero bueno, esto es así. Acá no hay estructura, yo soy muy estructurada, pero hoy les voy a contar esto así porque hay personas eh, que han pasado por lo mismo y yo no lo sabía. Y nada, se sienten bastante identificadas. Otras quizás lo van a vivir, ojalá que no, pero es importante tener como contención. Porque yo cuando me entero de la noticia, que es en esa consulta, me están haciendo... pasé con mi obstetra, me dio la orden para irme a hacer la ecografía con otra doctora. Nada, me está revisando
y se quedaba callada. Yo veía en la pantalla a mi bebé, pero yo estaba esperando a escuchar los latidos porque sabía que a partir de las 6 semanas ya podía escuchar los latidos. Y según mis cuentas yo tenía 9 semanas. Entonces me dice, lo siento. Y yo, ¿qué? ¿Qué sientes? No hay latido. Ahí mi mundo se paró. Yo no entendía nada. Y yo, ¿cómo que no hay latidos? O sea, en mi cabeza, porque no conocía a nadie que hubiese pasado por lo mismo, no sabía que estas situaciones podían pasar. Yo como que se detuvo el corazón, no entiendo. No entiendo nada así, no hay latidos. Ahora anda a hablar con tu doctora para los próximos pasos. Y yo estaba en shock. Y de pronto fue a llorar, decir, porque a mí, o sea, no entendía nada. Si Dios me había mandado una bendición, ¿cómo me la estaba quitando? O sea, eso era lo que yo estaba pensando en ese momento. Porque fue una noticia que me choqueó bastante, no me la esperaba. Entonces, bueno, me fui a ver a mi obstetra, me abrazó, empecé a llorar y me dice, sí, estas cosas pasan, es normal. eh, Todas las mujeres en su edad reproductiva, como que me explicó las tasas que habían y que se considera normal de que haya una pérdida de esta forma, de que se detenga algún embarazo en algún momento. Ahora, cuando ya es repetitivo, más de 2, de 3 veces que le pase a la misma mujer, sí hay que estudiar un poco más. Mi embarazo, aparte mi embarazo anterior, había sido muy sano, pero sí a mí me costó mucho salir embarazada de mi primer hijo. Tuve un tratamiento de fertilidad, me hice una inseminación artificial, fue fallida, no quedé. Después me fui a la costa, como que me desestresé mucho, luego empecé a estudiar y como estaba como más concentrada en lo que estaba haciendo, que era mi trabajo y mis estudios, quedé embarazada. Así llegó mi hijo sin necesidad de ningún tratamiento. Y este también había llegado sin necesidad de tratamiento, porque yo había dejado de cuidarme y empecé como a hacerme estudios y demás para saber que estaba todo bien en octubre. Y bueno, quedé embarazada en diciembre, en enero me enteré y en febrero, o sea, se detuvo el embarazo. Me dice que el embarazo se detuvo en la semana 8. Yo tenía 9 semanas cuando fue. Entonces, bueno, los pasos a seguir que fueron. Eh, la doctora me dijo que lo que tenía que hacer era esperar que mi cuerpo la expulsara naturalmente, porque era algo realmente normal. Si nos ponemos a ver, el cuerpo es sabio y nuestro cuerpo detecta cuando el embarazo no viene bien. Normalmente esto ocurre, porque me pregunté cuál fue la causa, no se sabe, pero normalmente ocurre cuando viene con algunas malformaciones congénitas o cromosómicas. Entonces el cuerpo detecta esta anomalía y detiene el embarazo. Eh, bueno, esperé una semana, 2 semanas a que mi cuerpo lo expulsara naturalmente, porque sí, el cuerpo es sabio y algunas personas lo expulsan naturalmente, pero yo no sé si era ese deseo de tener a ese bebé que mi cuerpo no lo expulsaba naturalmente. Empecé a investigar, no hay mucha información, si bien entré a la red social de TikTok, hay algunas chicas se abren y cuentan sus experiencias. Comencé a escuchar porque realmente en mi entorno familiar y de amigos a nadie le había pasado. Entonces no tenía como quien me orientara, no sentía apoyo. Y bueno, en la red social algunas chicas decían no, mi cuerpo lo expulsó, otras no, que terminaron tomando pastillas para expulsarlo, otras que igual iban a terminar internadas, haciéndose un legrado, le dicen en otros países curetaje. Y yo decía, Dios mío, yo no quiero pasar por todo eso. Hablo con mi doctor y le digo, ¿por qué no hacemos de una vez algo para que usted me lo saque y yo terminar, o sea, cortar este proceso más que nada de a nivel de salud, porque a nivel emocional es algo que te va a acompañar toda tu vida? Y a mí dice, no, porque está muy chiquitito
cuando pasa, porque a veces el embarazo se detiene muy lejos, 6, 7 u 8 meses, allí sí se interna inmediatamente a la mujer y se le hace un legrado o ese curetaje, porque ya el bebé está formado. En cambio, en tu caso es muy chiquitito, tú lo vas a expulsar y ni lo vas a ver. Va a ser un coagulito y eso va a salir. Si no sale de forma natural, va a salir con medicación. Entonces, bueno, no salió de forma natural, nos fuimos al paso de la medicación, me tuve que tomar unas pastillas que se ponen acá en el cachete, otras en la vagina. La primera vez, o sea, la primera dosis, yo no voy a decir acá las cantidades porque cada cuerpo es distinto, cada tiempo de embarazo requiere una cantidad, entonces no quiero que ninguna que vaya a ver este video lo haga por su cuenta, realmente busquen ayuda porque bueno, si bien en algunos países es legal el aborto, en otros no, pero esto que me pasó a mí no fue un aborto que yo provoqué, no fue un aborto provocado, sino que se detuvo mi embarazo y había que expulsar por mi salud el cuerpo. Yo no voy a hablar acá en temas de aborto, si está bien o está mal, porque no me corresponde y no estoy de acuerdo al aborto en particular. Entonces, me tomé las pastillas, como me lo dijo la doctora, tenía muchos nervios, yo estaba temblando, en shock, esperé que mi hijo se durmiera. El día que empecé a tomarme las pastillas era el día de cumpleaños de mi hijo. Yo estaba pero destrozada. Así que nada, hice la primera dosis, tenía mucho miedo porque no sabía, o sea, la doctora me había explicado que me podía dar una especie de contracciones porque el útero empieza a contraerse para poder expulsar el saco y con el feto adentro, todo, y yo tenía muchos nervios. Pero bueno, me lo puse de noche, dormí lo que pude dormir y al día siguiente estaba como muy pendiente y nada, no pasó nada. Después me tomé otras, tenía que esperar unas horas y si no pasaba nada volver y así estuve hasta que me tomé la caja completa y no pasó nada. Entonces, eso fue el martes. El jueves a la noche, a las 11 de la noche, yo estoy hablando con mi papá por una videollamada, porque él está en Venezuela y yo estoy en Argentina, y nada, me empieza como a bajar como la menstruación. Y bueno, termino de hablar con mi papá y la doctora me había explicado que me iba a pasar una especie de menstruación, después iba a subir en ese tope, cuando subiera la cantidad, se expulsaba y luego iba a disminuir. Eh, y nada, me fui al baño, yo lo orinaba en todo este tiempo en un balde o todo, porque quería, si salía el bebé, yo quería ver que realmente saliera y si salía todo. Entonces, bueno, llamé a mi esposo porque me vi algo ahí colgando, perdón por lo explícito, pero bueno, quiero contar mi experiencia tal cual me pasó. Eh, yo entré, estaba en pánico, mi hijo estaba dormido, así que nada, él lo sacó, estuvimos viéndolo y sí, se veía el saco con el bebé dentro, me salió completo. Sacamos así el bebé, el feto, el embrión, como le quieran llamar, pero sí estaba formado porque tenía la forma, pero era bastante chiquitito, medía 9 milímetros. Y bueno, tenía emociones encontradas, o sea, estoy reviviendo eso, estoy grabando esto el día 3 de junio del 2025 y esto pasó el día 13 de febrero de este año. Y yo tenía sentimientos encontrados, porque ya estaba expulsando a mi hijo, pero me sentía tranquila porque a nivel de salud yo estaba muy preocupada, porque yo decía, eso no puede quedarse dentro de mí, yo no me quiero morir, tengo mi hijo, y fue una cosa que de verdad, he pasado cosas difíciles en mi vida que después les iré contando, pero como esto, wow, no se lo deseo a nadie. Cuestión que
nada, pasó eso, nos fuimos a acostar, yo sufrí muchos cólicos, muchas contracciones, efectos secundarios de esas pastillas que me daban un dolor de estómago horrible, escalofríos, o sea, la pasé muy, muy, muy mal. Y bueno, después de eso dejé de sangrar. Yo dije, bueno, ya terminó todo. La doctora me dice, bueno, el día lunes te vas a hacer un eco, verificamos que no haya quedado resto de nada. Bueno, vamos el día lunes a hacer el eco y hay restos. Me dice, no, todavía hay restos, el endometrio está muy grueso. Esto tiene que medir normalmente 10 milímetros, el tuyo está en 19. Vamos a darle chance a tu cuerpo que siga expulsando. eh, Vamos a dar una semana más. Bueno, otra semana de preocupación porque yo necesitaba estar bien físicamente, o sea, era como mi prioridad para poder atender a mi bebé, o sea, porque nosotros acá en Venezuela, en Argentina no tenemos a nadie, nuestra familia está en Venezuela. Entonces me sentía tan mal, quería ya estar bien para poder también trabajar la parte emocional. Y bueno, pasó esa semana, eh, después creo que fue el jueves de esa semana, sí, me dio ganas de ir a hacer pis, fui a hacer pis y de pronto sentía, perdón por lo explícita, pero sentía como si estuviera evacuando, pero no era evacuaciones, era por la parte de la vagina y me salían pelotas, pelotas de sangre, muchísimas. Fue lo más impresionante de mi vida. O sea, me dio más impresión eso que cuando expulsé al bebé, porque esa parte yo no sentí nada. Fue que me vi cuando me fui a limpiar que estaba ahí colgadito. Pero esto fue como una lluvia de pelotas de sangre. Yo no me podía parar del inodoro. Y mi esposo acababa de salir para llevarse a mi hijo a la plaza un rato, para yo estar sola. Lo llamo, le digo lo que me está pasando, le digo voy a llamar a la doctora, no me puedo parar del inodoro porque no dejo de sangrar y de que salga toda esta lluvia de sangre y coágulos. Mi doctora me llama, me dice, anda urgente o dile a tu esposo, porque obviamente tú no te puedes parar de allí, a comprar unas pastillas, me mandó la receta electrónica, se la envió a mi esposo fue a la farmacia, me la tomé y se cortó eh, esa hemorragia que tuve, ¿no? Y me dice, anda mañana al sanatorio para hacerte otra ecografía. Voy al sanatorio y todo lo que yo boté no sirvió de nada porque mi endometrio seguía ancho, grueso, seguían 19 milímetros y yo decía, pero ¿de dónde salió toda esa sangre si esto sigue igual? Y me dice, no, y esto está grueso, esto tiene que estar menos, ya ha pasado mucho tiempo. Eh, Me dice la doctora, yo mañana no puedo atenderte en ese sanatorio donde yo me atiendo por mi seguro, voy a otro. Averigua si te aceptan el seguro allí y allí te hago una intervención. ¿Qué quieres? Yo había investigado en todo este tiempo porque no tenía conocimiento entre el curetaje, que se llama legrado también, o una AMEU, es una aspiración manual endouterina. Para la aspiración, lo que me gustaba era que, bueno, te aspiran todo y no hay chance de que te queden residuos ni que se te lastime tanto el útero. Con el legrado te raspan todo, entonces las paredes del útero pueden sufrir, te puede dar algo, te pueden perforar, y aparte lo sientes todo porque te ponen anestesia solamente localizada. Con la aspiración había que sedarme completa. Entonces yo le decía a la doctora que yo quería era la aspiración y me dice, pero te van a dormir completa, tenés al nene, y bueno, no importa. Y me dice, sí, vos podés elegir, estás en tu derecho, lo que tú quieras, yo lo hago. Ella me explicó los pros y los contras de todo y yo me fui por la aspiración. Entonces al día siguiente, bueno, no me aceptaron el seguro donde ella atendía y me fui a otro sanatorio, a una guardia, a una emergencia, a explicar que había tenido una hemorragia, que se me detuvo el embarazo, llevé todos mis estudios,
esperé un montón, no quiero decir el nombre del sanatorio, pero esperé un montón, la estaba pasando mal. Entro, me atiende un doctor que estaba de guardia, ginecólogo, le explico todo y me dice que el sanatorio por cuestiones religiosas no me puede realizar el procedimiento de aspiración, ni el legrado, nada, porque ellos, nada, están en contra del aborto. Yo entiendo eso, pero lo mío no fue un aborto provocado. Yo llevaba todos mis estudios diciendo que a mí se me detuvo un embarazo y que ya había pasado por todo este proceso y tengo mi doctora de cabecera. Entonces dice, no, de última, tu doctora que venga para acá, hace todo el trámite y te lo hace ella acá. Pero tiene que traer ella todo el equipo. Entonces no tenía sentido. Entonces ella me dijo, bueno, vamos a hacer algo. El sábado te lo hago en el sanatorio. Y bueno, así fue. El sábado 1 de marzo, casi un mes después, fuimos al sanatorio y me sedaron, me hicieron eso. Lo que no me gustó, que yo amo ese sanatorio, porque ahí nació mi hijo y desde que estoy acá en Argentina me he visto allí, que hacen este procedimiento en la sala de maternidad. Entonces, antes de que me sedaran, yo estaba escuchando bebés nacer, y fue bastante choqueante, fue bastante emocional porque bueno, también recordaba que ahí nació mi hijo y que yo pensé que también iba a nacer allá, este bebé que yo tenía en mi vientre, que ya no estaba, pero bueno, todavía quedaban restos de ese embarazo que me tenían que sacar. Entonces bueno, el procedimiento fue bastante rápido, me durmieron completa, me hicieron la aspiración. Me hicieron después una ecografía allí mismo y sí, mi endometrio quedó en 9 milímetros o 10, que era lo normal, ya quedé todo normal. Estuve en la recuperación, mi hijo y mi esposo estaban allí conmigo. Y bueno, cerré como ese capítulo de la parte física. Si bien después de este procedimiento quiero que sepas que uno pasa una especie de cuarentena como si hubieses tenido un bebé. Vas a tener mucho sangrado, vas a tener que usar apósitos grandes, pasar un posparto sin bebé. Es así. Fue bastante difícil, pero me sentía tranquila porque sabía que ya a nivel de salud mi vida no estaba en peligro. Y bueno, vino la parte ya de trabajar emocionalmente mi duelo, entender, me costó mucho entender, sí, soy muy creyente en Dios, pero no entendía cómo Dios me había hecho esto porque lo estaba viendo desde otra forma. Ahora lo veo de que esa alma me eligió a mí porque sabía que iba a encontrar mucho amor. Era un alma que necesitaba transitar solamente 8 semanas de su vida y recibir mucho amor, y lo recibió. Lo recibió, pero al 1000%. Le doy las gracias porque me eligió a mí, porque esta experiencia fue dura, pero aprendí, no soy la misma de antes. Le hice una carta, le hice rituales, hice un cuadro que lo tengo, ay, perdón. Bueno, perdón. Bueno, le hice un cuadro que se los quiero mostrar. Es así. Para mí era una niña, eso, no sé, lo siento, la soñé muchas veces. Y nada, es un ángel que ahora tengo en el cielo junto a mi mamá, que me está cuidando. Y nada, le doy gracias a Dios porque estoy acá todavía, tengo mucho para ofrecer. Y nada, es un duelo difícil, tanto que estoy escribiendo un libro. Quise hacer este video que no tiene nada que ver con los negocios, pero sí conmigo, con quién soy yo, con quién es esta mentora que pasó por cosas difíciles y que necesitó apoyo porque no tenía como esas personas que habían pasado por lo mismo,
como para decirme tranquila, esto es así, te puede pasar esto. No, lo vi de desconocidas. En TikTok que hay algunas personas que pasaron por eso y lo hicieron público y les agradezco. Y por eso yo también me di la tarea de grabar esto. Pensé que ya a estas alturas no me iba a emocionar tanto, pero bueno, es algo que si bien, nada, duele porque sentimos, somos personas y es imposible estar como tranquila. Yo tengo un nivel de conciencia bastante elevado, no quería bajarme, pero es algo que lo estoy haciendo sin estructura, sin un guión, simplemente contándote lo que pasé, que espero que nadie pase por esto, y si estás pasando por esto, quiero que sepas que no estás sola, hay otras mujeres que también lo están pasando. Todo va a salir bien, todo tiene una razón, aunque uno en el momento no entienda por qué a nosotras, después con mucha claridad vas a entender por qué. Porque a ti y tienes mucho, aunque en ese momento no quieras salir de la cama, tienes mucho para dar. Así que bueno, ya a partir de la otra semana vamos a empezar a subir más videos de mentorías. Voy a seguir siendo esta mentora de mentoras, pero quiero que sepas también que espero que no pasen más circunstancias, porque también mi hijo de 3 años ha pasado 2 veces por quirófano, nada grave, pero sí tuvo una operación de hernia inguinal de emergencia y ahora de amígdalas y adenoides. Entonces creo que ha sido un año bastante movido para nosotros. Y bueno, ya a partir de junio decido y elijo creer de que ya todo va a pasar. Te mando un beso y un abrazo y gracias por leerme y escucharme hasta el final.